El doctor Juan Curuelo es el presidente de la Administración Nacional de Puertos y nos visita hoy aquí en Este es el Plan de Canal 11. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Un gusto grande estar con ustedes. Muchos temas para pocos minutos, Bueno. es la lógica de siempre, ¿eh? Pero estratégicamente los puertos deben ser eficientes. Digo, la estrategia país pasa por los puertos también. Los puertos son absolutamente determinantes en lo que tiene que ver con la conectividad, en lo que tiene que ver con el desarrollo del comercio exterior y por lo tanto es un eslabón en toda esa cadena logística muy importante. Por eso es que los puertos tienen que ser eficientes, los puertos tienen que ser competitivos, los puertos tienen que ser confiables. Y de esa manera es que logramos el objetivo de poder tener la mejor conectividad con el mundo, por un lado, y por otro lado, en el caso en particular de los puertos del Uruguay y del puerto de Montevideo, es el de poder captar la carga de la región. Claro. Porque este es un tema bien importante y que hay que permanentemente subrayarlo. Nuestros puertos y el puerto de Montevideo tienen una característica, y es un puerto que para su crecimiento depende del poder captar la carga de la región. Con nuestras importaciones y con nuestras exportaciones solamente no alcanza. Por eso es que en el volumen del movimiento de contenedores, que en el 2022 fue un año récord histórico, más de 1.090.000 TEUs, este año venimos muy bien también en cuanto al movimiento de contenedores, un 50%, quizás un poco más, pero un 50% es carga de la región, de transbordo. Entonces, cuando uno analiza y cuando uno quiere visualizar el comportamiento del puerto de Montevideo, tiene que tener en cuenta que nuestro puerto tiene características especiales. Y es que no depende solamente de nuestra carga, sino más bien que dependemos de la carga de la región, de la aerovía, del sur de Argentina, pero sobre todo de la carga paraguaya y boliviana. Claro. Allí usted decía, Juan, eficiente, competitivo y confiable. Y le voy a hacer una pregunta con un poquito de trampa de pronto, pero del 1 al 10, en esos tres conceptos, ¿cuán eficiente, cuán competitivo y cuán confiable es hoy el puerto principal, el de Montevideo? Bueno, venimos trabajando y yo creo que se han desarrollado políticas públicas que van en ese camino y en ese sentido. En esta administración hemos logrado aumentar sostenidamente el nivel y el volumen de movimiento de todas las mercaderías, pero en particular de contenedores, y en ese sentido tenemos que destacar que en estos últimos años hemos recuperado prácticamente el 100% de la carga paraguaya que pasa por nuestros puertos. Que era un cuello de botella importante en su momento. La teníamos, la habíamos perdido. Bueno, hoy hemos recuperado, te diría, prácticamente el 100% de la carga del Paraguay pasa por los puertos uruguayos y en particular por el puerto de Montevideo. Y eso tiene un significado muy importante en lo que hace al volumen del movimiento, en lo que hace a que las navieras sigan eligiendo nuestro país y el destino del puerto de Montevideo, tener la mejor conectividad al mundo, muchos servicios, barcos de mayor porte, barcos que obviamente cargan más contenedores y eso hace en el largo plazo a que los costos disminuyan. Claro. Por eso para el Uruguay es clave, absolutamente clave, pensar el desarrollo portuario viendo la hidrovía y viendo esa carga de la región que nadie tiene la vaca atada. Desde luego. Sí. Hay que estar permanentemente trabajando para que nos elijan todos los días y que esa carga pase por Montevideo. Sí, lo de la vaca atada es una buena figura porque en definitiva uno supone que el puerto, bueno, en fin, razonablemente funciona así como está, y lo que demanda a diario son obras, obras de toda característica y de toda magnitud. Ustedes de hecho están abarcando no solo puertos comerciales, sino también deportivos, turísticos. ¿Cuál es la inversión estimada este año para ese tipo de obras que tiene que realizar el puerto? Bueno, el puerto de Montevideo y la Administración Nacional de Puertos ha hecho en estos años una inversión histórica y ahora para el próximo, para el 23 y 2024 estamos estimando aproximadamente 80 millones de dólares en distintas obras y en distintos lugares, porque no solamente es Montevideo, sino que tenemos obras en distintos puertos del país, en Colonia en particular. Nosotros tenemos la principal terminal
de pasajeros, claro. la terminal de Colonia, que en estos primeros 6 meses movilizó 1.250.000 personas. Ahora estamos ya comenzando una obra de $22 millones que va a significar una notoria mejora en lo que hace a una tercer manga, pasarelas, mejora y aumento de uno de los muelles, colocación de defensas nuevas. Realmente va a ser un orgullo la terminal de pasajeros de Colonia, que reitero, es la principal puerta de ingreso al Uruguay, y que cuando culminemos esta obra en el último trimestre del próximo año va a significar un cambio cualitativo y va a quedar en las mejores condiciones operativas y de servicios para los turistas. Bien, allí influye seguramente esa disparidad cambiaria tan fuerte con Argentina que hace que el flujo se haya incrementado notoriamente, ¿no? Bueno, el flujo es muy importante de ida y de vuelta. Hay que significar que obviamente hay un importante volumen de pasajeros de Uruguay que va hacia la Argentina, pero también muchos argentinos que siguen eligiendo el Uruguay fin de semana. Entonces, bueno, la terminal de pasajeros tiene que jugar con eso, con el flujo permanente de pasajeros. Hoy estamos en un buen momento. Se han hecho obras durante los últimos años. Ahora estamos con esta inversión que podemos decir que es histórica en lo que hace a la terminal de pasajeros. A eso hay que sumarle obras que estamos llevando adelante en Nueva Palmira, el principal puerto granelero del Uruguay. Hacía muchos años que no se llevaban adelante obras que tienen que ver con una mejora en la infraestructura. Bueno, ya hemos abierto los pliegos y estamos llevando adelante obras que tienen que ver con mejora en los muelles, colocación de nuevas defensas, que obviamente va a tener un impacto importante en la operativa natural que tiene ese puerto de Nueva Palmira. A sus espaldas estamos viendo la playa de contenedores y ahí la primera pregunta que me surge es, se había roto un escáner. ¿Cómo se está manejando el tema seguridad en el puerto? Que es tan importante porque además es un activo para el país. Usted decía, los puertos tienen que ser confiables. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, nosotros trabajamos permanentemente con la Dirección Nacional de Aduanas, que es a quien le compete todo lo que hace al control de la mercadería, y con la Prefectura Nacional Naval. El escáner, obviamente que lo maneja aduanas. Sí, claro. Hemos tenido alguna dificultad. La buena noticia es que se abrió un proceso competitivo, se adjudicó a una empresa y para fines de este año vamos a contar con nuevos escáneres en el puerto de Montevideo. Esa es una muy buena noticia que va a significar lo que hablábamos al principio, un mayor y mejor control del que se tiene hoy en día, sin perjuicio de que hemos sido testigos del gran trabajo que lleva adelante la Dirección de Aduana y Prefectura Nacional Naval en lo que tiene que ver con el contralor del flujo de mercaderías que pasa por el puerto de Montevideo. Bien, director, hablábamos de Nueva Palmira como puerto granelero principalísimo, ya no en Uruguay, sino también en la región, lo de Montevideo desde ya, Colonia. ¿Qué pasa? Estamos saliendo en Canal 11 de Punta del Este. Mucha gente expectante de Piriápolis. Se anunció la posibilidad de avanzar allí en la ampliación, en la mejora del puerto. Bueno, Piriápolis es un puerto deportivo que ha pasado a las manos de la Administración Nacional de Puertos. Para nosotros es un puerto emblemático que obviamente amerita y necesita algunas obras de infraestructura. En lo que tiene que ver con la pregunta puntual, yo creo que tiene relación con los cruceros. Claro. La industria del crucero es una industria muy importante para el Uruguay. El año pasado fue la mejor temporada de los últimos 8 años. Esta temporada que se viene va a ser muy importante también. Y por lo tanto hay 2 destinos que son claros, Montevideo y Punta del Este. El puerto de Montevideo el año pasado y este año va a poder brindar el servicio en mejores condiciones, con atraque para 3-4 cruceros a la vez. En Punta del Este tenemos una dificultad que es reconocida por toda la industria y que tiene que ver con la imposibilidad de un atraque en un muelle. Por lo tanto, hoy en Punta del Este los barcos los vemos en la bahía. ¿Eso qué significa? Significa que hay un alto nivel de escalas suspendidas por el mal tiempo y significa que las dificultades de bajar los pasajeros hacen que un porcentaje importante de los mismos no baje. Está estudiado que cuando un crucero no atraca en un puerto,
un porcentaje importante de los turistas no desciende por dificultades operativas y prefiere quedarse arriba del barco. No gasta. No gasta porque no baja. Claro. Entonces ahí tenemos un problema. Que si queremos que la industria del crucero aumente y mejore sustancialmente en Punta del Este, necesitamos generar algún instrumento que tiene que ver con un atraque. Y eso pasa por Piriápolis. Hay varias posibilidades. Una empresa en algún momento determinado mostró interés en Piriápolis. Lo fuimos a recorrer con el intendente Antía, con el director de turismo. Es una opción, no es la única. Bien. Lo estamos analizando. Lo que sí es claro es que si pretendemos posicionar a Punta del Este como un destino seguro y como un destino que aumente las escalas, requiere necesariamente un atraque. De lo contrario, nos vamos a mantener en los niveles actuales y con esas dificultades que hablábamos hace un rato de muchas suspensiones por mal tiempo y que no baje todos los turistas que llegan a la bahía a través de los cruceros. Qué interesante ese punto. Nos vamos un poquito más al este, por lo menos en un titular. La Paloma sigue siendo el único puerto oceánico de Uruguay. Y uno tiene la sensación de que no termina de despegar o que no se le termina de potenciar con toda la importancia estratégica que tiene. Es así. La Paloma es el único puerto oceánico. En estos años hemos hecho dragado y por lo tanto ha mejorado lo que tiene que ver con las condiciones de profundidad. Hoy tenemos alguna operativa de pesca menor, pero nosotros apostamos y aspiramos a que se pueda aumentar el número de barcos pesqueros, tanto de la flota nacional como extranjera, que puedan operar en La Paloma. Hoy esa es la realidad de ese puerto y creemos que por ahí puede estar una salida actual, es decir, una salida en estos tiempos. Si nos proyectamos hacia el futuro, no sé cuánto entendemos que en algún momento se va a pensar en la construcción de una terminal portuaria de aguas profundas que obviamente implique carga de la región. Claro. No es ni para hoy ni para mañana, pero si uno se proyecta a largo plazo, yo creo que el Uruguay va a necesitar o va a requerir tener un puerto de aguas profundas naturales como es en La Paloma o en la zona de Rocha. Hablando de dragado, está peleando el puerto de Montevideo, no sé si el término se ajusta, pero bueno, en fin, para obtener un mayor dragado, para lo cual necesita las habilitaciones de la República Argentina que integra la Comisión Administradora del Río de la Plata. Estamos actualmente, usted me corrige si no es correcto, en 13 metros, lo ideal sería llevarlo a 14 metros de profundidad. Bueno, en el 2022 logramos un hito muy importante que fue los 13 metros de profundidad. Eso significó que barcos vinieran a Montevideo, que pudieran salir cargados con mayor volumen de contenedores, que hemos logrado negocios de puertos del sur de Argentina que vienen a completar a Montevideo que antes no lo hacían. ¿Qué quiero decir con esto? Que los 13 metros ya ha significado una mejora muy importante en lo que hace a la competitividad de nuestro puerto. Nosotros apostamos a los 14 metros. Para eso presentamos un proyecto ejecutivo. Ese proyecto ejecutivo fue formalmente presentado en la Comisión Administradora del Río de la Plata. La delegación argentina hizo una serie de preguntas. Esas preguntas fueron respondidas, nos volvieron a hacer unas repreguntas y en estos días va a estar contestándose definitivamente lo que nosotros entendemos que fueron a las consultas técnicas, respuestas técnicas. Por lo tanto, creemos y entendemos que ya no debería de existir observaciones y por lo tanto se debería de alguna manera allanar el camino para que el Uruguay disponga el comienzo de las obras para el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. Pero bueno, lidiando con temas geopolíticos seguramente, ¿no? Porque allí también hay una competencia franca sobre el puerto de Argentina, sobre el puerto de Buenos Aires, que fue, o que es, o sigue siendo una competencia histórica. Bueno, diplomáticamente tenemos que decir que estamos muy confiados en que
la delegación argentina de la CARP de alguna manera habilite la construcción de esta obra. Muy importante, porque cuando se habla de infraestructura, no solamente tenemos que ver la infraestructura en tierra, sino es muy importante la infraestructura en el agua. Y la infraestructura en el agua es la profundidad. Y cuanto más profundos sean los puertos, obviamente que va a mejorar lo que hace a la competitividad. Claro. Tomando esa referencia a esa palabra tan reiterada, pero a veces no la terminamos de incorporar a la necesidad estratégica de mejorar en ese sentido, la competitividad. Allí hay un aspecto vinculado a la carestía que representa hoy, por ejemplo, para el sector exportador, las tarifas portuarias. De hecho, hay un reclamo bien concreto, específico. ¿Cómo deben lidiar con el tema tarifario? A instancia, sobre todo, de esta decisión adoptada por Catón-Natí de incrementar notoriamente sus tarifas. Eso ahora está sometido a revisión, hay una comisión integrada. El otro día me decía en la radio el senador Charles Carrera, dice, esto parece ser una puesta en escena, porque en definitiva hablan de un ajuste, de un aumento de más del 24% de las tarifas. El gobierno obviamente fija su postura allí y ahora hay una comisión que va a, digamos, tomar algunas decisiones al respecto. Pero sigue siendo, de acuerdo a lo que dicen los exportadores, por ejemplo, un puerto caro. ¿Cómo debe lidiarse de aquí para adelante con el tema tarifario, con el dilema tarifario? Bueno, primero, escuchar a todas las voces. Para nosotros y para mí en particular es muy importante el diálogo que mantenemos con la Unión de Exportadores, con la Cámara de Industrias. Así que, escuchar. Lo segundo, creo que el análisis de un puerto no solamente tiene que verse reflejado en lo que hace a las tarifas. Las tarifas es un componente más, pero no el único para determinar si un puerto es más o menos competitivo. Entonces, sin dejar de escuchar y de entender los reclamos, nosotros lo que decimos es, ojo, el puerto de Montevideo hoy es competitivo. El puerto de Montevideo hoy ha recuperado prácticamente el 100% de la carga paraguaya. Y si la carga paraguaya viene por nuestro puerto es porque se le brindan servicios que le convienen. Entonces, no solamente hay que ver lo tarifario, sino que hay que ver la eficiencia en cuanto a la productividad, hay que ver los servicios que se brindan, hay que ver la carga cuánto demora desde su lugar de salida a su lugar de destino, porque eso también implica un costo asociado muy importante. Se ha mencionado hasta la seguridad también, ¿no? Entonces muchas veces, quizás, desde el punto de vista tarifario, un puerto puede resultar más conveniente y después a la hora de la realidad, esa conveniencia se traduce en tiempo de demora y rápidamente esa conveniencia hace que ese puerto sea más caro. Entonces, escuchando todas las voces, obviamente que en el objetivo final estamos todos de acuerdo que siempre hay que aspirar y pretender y promover las tarifas más atractivas, pero yo cuidaría lo que tengo. Hoy creo que el puerto de Montevideo brinda un muy buen servicio. Hoy el puerto de Montevideo es un puerto que se ha transformado en un puerto referente en el Río de la Plata. Entonces, sigamos trabajando lo tarifario, pero veámoslo, me parece a mí, de una manera no tan oscura. Creo que sí tenemos que trabajar en el tema tarifario, pero me parece que hoy el puerto de Montevideo es un puerto competitivo, que tiene mucha actividad, que hay muchas empresas que están trabajando y que se está promoviendo lo que todos aspiramos, y es ser el hub de la región. Exactamente, ese concepto de hub debe ser reivindicado. Ahora, ustedes también allí están lidiando, como autoridad portuaria, digo, con un duopolio, ¿no? Y decíamos, fue llamativa esta postura asumida por una de las compañías con este ajuste tarifario. Le llamó la atención a propias autoridades del gobierno, al ministro de Transporte, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo debe transitarse justamente ese camino? Bueno, nosotros tenemos diálogo con toda la comunidad portuaria. ¿Le llamó la atención con todos los operadores? Estuvimos reunidos con la empresa. La empresa suspendió la medida. Pero lo que hay que entender y lo que hay que analizar, me parece a mí, es la foto grande. Y la foto grande tiene que ver con todos alineados
cada uno con sus intereses, pero todos alineados en el posicionamiento del puerto de Montevideo. Y la clave está en una competencia interportuaria y no intraportuaria. Y esa es la clave. Y esa es la definición de este gobierno para justamente nuestra visión y hacia dónde queremos ir. El puerto de Montevideo tiene que competir con los puertos de la región, no tiene que competir consigo mismo. Entonces, pero no se da esa competencia hoy por hoy. Yo le decía eso de dos empresas muy poderosas que están en permanente choque. ¿No se está generando precisamente esa lucha interna? Lo que nosotros apostamos es al uso inteligente de las infraestructuras, y por eso es que decimos las áreas especializadas obviamente que tienen que ser quienes lleven adelante estas políticas portuarias. En detrimento de los muelles públicos y los operadores públicos, no. Lo hemos dicho, lo subrayamos y lo reiteramos. Acá en el puerto de Montevideo todos son importantes, pero con las reglas de juego claras. Y las reglas de juego claras son las terminales especializadas, llámese contenedores, granos, celulosa, obviamente que deben llevar adelante este proyecto portuario. ¿Los muelles públicos tienen un rol? Sí, tienen un rol, pero los muelles públicos sí son multipropósito. Entonces ahí, en esos muelles, es donde se va a llevar adelante el resto de las actividades portuarias, pero obviamente que en el caso en particular de la terminal especializada de contenedores, con una infraestructura muy importante, nosotros la tenemos que potenciar para que sea el abanderado en cuanto a la competitividad y al desarrollo del puerto de Montevideo. Bien. Muchas gracias, presidente, por estos minutos. No, muchísimas gracias. Ha sido un resumen a la orden para vamos a seguir hablando de estos temas, sobre todo cuando se resuelva lo de Piriápolis, por ejemplo. ¿Cómo no? Si es allí o si es en otro lugar del este. ¿Cómo no? Muchas gracias, Muchísimas muy amable. Gracias. Nos vamos directamente a una pausa, seguimos adelante. Este es El Plan en Canal 11 de Punta del Este.